Bueno, pues hecha esa introducción, voy a entrar ya en materia propiamente dicha de recursos narrativos, lenguaje del cómic. Y yo había decidido, después de darle varias vueltas, he decidido empezar directamente por el diseño. Yo creo que el diseño es fundamental en el cómic porque es incluso se puede decir que, aunque bueno, va muy aparejado, va muy unido al dibujo, pero en muchos casos es algo previo al dibujo. Especialmente en historietas, es decir, no en viñetas, por ejemplo, como hemos visto, únicas de prensa, como la de Manel, que es una sola viñeta, pero cuando estamos hablando de una historieta, es decir, hay más de una viñeta, hay ya, digamos, más un desarrollo, pues claro, hay que pensar cómo van a aparecer esas viñetas, cuántas viñetas van a ser, qué tamaño van a tener las viñetas, incluso, como ahora veremos, qué forma tienen las viñetas, ¿no? Entonces eso incluso es algo previo a materializar el dibujo de la página y por tanto determina la lectura, lo determina incluso la concepción del autor. Winsor McCay, que es uno de los autores fundacionales del cómic moderno, de los más importantes desde luego en la historia del cómic, en principio del siglo XX, he seleccionado aquí una página de su Little Nemo en Slumberland, que ha comentado también antes Tony Guiral, de 1908, y podemos comprobar que el diseño es la base de la página. Pensad, por cierto, en esa comparación que se suele hacer entre el cómic y el cine, pensad que estamos hablando de comienzo, además esta serie él la empieza y él tiene trabajos previos, a 1905, que es cuando comienza esta serie, el cine está dando sus balbuceos, se está desarrollando paralelamente a esto, ¿no? De hecho, hay un fenómeno muy curioso que se puede observar con cierta perspectiva histórica, de cómo el cómic aproximadamente hasta los años 30 tenía un lenguaje que no tenía mucho que ver con el cine, estaba bastante separado y tenía escasa influencia, y a partir más o menos, ¿no? Estamos intentando un poco por simplificar, ¿no? Más o menos a partir de la década de los 30 se ve cada vez progresivamente más influidos por el cine, efectivamente, ¿no? Hasta precisamente un fenómeno ahora como de péndulo, ¿no? Que hay, sobre todo los autores todos recientes de novela gráfica, que están volviendo la vista atrás ese cómic, ¿no? Digamos, no contaminado, entre comillas, por el cine, ¿no? Esto, de luego, para mí no tiene nada que ver con el cine. Para empezar, porque pone de manifiesto, este diseño de página pone de manifiesto su artificiosidad. Es decir, pensad que en la página, antes de leerla, tú ves todas las viñetas, ves el conjunto de la página, aunque sea fugazmente. Y esta página no tiene nada que ver con una pantalla de cine, digamos, en el sentido, primero, por supuesto, en el cine hay una sola imagen que se va proyectando en movimiento, eso va a empezar, pero es que aparte también el modelo dominante del cine, a partir también de un determinado momento, es un modelo que tiene mucho que ver con, digamos, la transparencia, ¿no? Es decir, la narración se pretende que no se noten en ningún caso los recursos formales, se pretende, ¿no?, sumergir al espectador plenamente en la película sin que nunca perciba, ¿no? Estoy haciendo una generalización, por supuesto hay películas y autores que han ido por otros derroteros o cine más experimental que no tiene nada que ver con eso, pero sí, digamos que el modelo dominante, que vamos a decirlo claro, ¿no?, todavía lo sigue siendo, del cine norteamericano, a partir de un determinado momento, ¿no?, pues sí se basaba en esa, digamos, ausencia de artificiosidad, ¿no?, de una narración invisible. Esto no tiene nada invisible porque está poniendo de manifiesto precisamente, pues, el artificio, ¿no? Esa estructura, esa arquitectura de la página está a la vista, ¿no? Crazy Cat, que también lo ha citado en una de las tres también, todo esto, por cierto, que no he comentado el soporte, esto se publica en prensa, en suplementos dominicales, por cierto, los periódicos de la época que eran enormes, formato apodado sábana, ¿no? La tira de Crazy Cat de George Herriman, esto también es una dominical que se publicó en prensa. Fijaos cómo juega aquí con las mismas viñetas, eso es una de las cosas, uno de los recursos que utiliza a partir de un determinado momento empieza a utilizar mucho este autor, que son juegos metalingüísticos, es decir, los personajes, digamos que esto no tiene tampoco nada que ver con esa especie de narración invisible, sino todo lo contrario. Aquí aparecen los propios personajes dibujándose, lo que van a hacer a continuación, ¿no? Y fijaos cómo juega con las viñetas, moviéndolas, el diseño, por tanto, recursos de diseño, incluso al final, en la viñeta que está dibujando el policía, pues que está flotando ahí en el aire, ¿no? Ya veis que no tiene nada de realista, es pura poesía, lenguaje poético alegórico, ¿no? Pues claro, entronca con las anteriores viñetas, ¿no?
Esto apareció en Comic Book, lo que pasa que publicado era un Comic Book que se hacía expresamente para ir encartado en la prensa diaria, pero el formato, digamos, pues era cuadernillo y por tanto una cierta independencia en el sentido que no iba rodeado de otras cosas, de texto del periódico, ¿no? De artículos del periódico, ¿no? De Will Eisner, la serie más importante, creo yo, de Will Eisner. Yo hoy día incluso creo que tiene más importancia incluso que su novela gráfica que hizo a partir ya en su madurez, ya a partir de ya con 60 años, que empezó a hacer novela gráfica. Yo creo que Spirit, yo creo que realmente es su gran aportación a la historia del cómic, sinceramente. Y bueno, uno de los alardes que hizo Spirit, que fue una serie... se publicó originalmente, que luego ha habido, por supuesto, a lo largo de los años se han reeditado en diferentes formatos, pero se publicó originalmente entre el año 40 y el año 52 y fue, sobre todo a partir de un determinado momento, digamos, un laboratorio de experimentación formal muy intenso. Se publicaba esto toda la semana, su Comic Book se publicaba los fines de semana en diversos periódicos norteamericanos. Y ese cómic había otra historieta, pero Spirit siempre había una que eran de 7 páginas toda la semana. Entonces, Will Eisner, rodeado de un equipo de colaboradores, porque en aquella época también era muy frecuente que se trabajaran con colaboradores, ¿no? Aunque, digamos, dirigidos como él, como cabeza pensante. Pues aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la primera viñeta, esto apareció en el publicado en diciembre del 46, la historieta se titulaba El asesino. La primera viñeta, fijaos, el propio contorno de la viñeta, que no es rectangular, ya está sugiriendo un tono. No voy a definirlo tampoco porque es una cosa muy imprecisa, pero desde luego el lector lo percibe eso de manera distinta a una viñeta rectangular, ¿no? No solo eso, luego hay llamadas al lector que se hacen, ¿no? Para entrar, ¿no? Hacer una introspección sobre ese personaje que es el protagonista de la historia, que ha detenido Spirit, como sabemos luego, ¿no? Ahí parece que va sentado en el vagón, pero al final vemos que no, que va detenido porque ha hecho algo malo, ¿no? Han matado, ¿no? Entonces, vemos como aquí en la tercera, 1, 2, 3, la cuarta viñeta de la última página, qué recurso utiliza, dibuja la silueta, ¿no? La viñeta no es rectangular, sino que es la silueta de la cabeza de ese personaje en el que vamos a entrar para ver sus recuerdos. Esta no es la página que le sigue, aparece posteriormente, en la tercera, la cuarta página, creo. Pero aquí sí se ve cómo hay un recurso que a partir de un determinado momento lo podemos ver desde la visión, el plan, lo que se denominaría en cine un plano subjetivo, ¿no? Desde la visión subjetiva del propio personaje, pero con una peculiaridad muy de dibujo, muy de cómic, lo puedo decir así, que es que, como podéis ver, dibujaron las cuencas de los ojos. O sea, es como literalmente si estuviéramos dentro de su cerebro y pudiéramos ver, no exactamente a través de sus ojos, sino a través de las aberturas de sus ojos, ¿no? Lo cual evidentemente también genera es muy expresivo, ¿no? Genera un efecto también a la hora de visualizar toda esa escena, cómo se desarrolla desde su visión. Esto está sacado de un libro teórico que publicó Will Eisner, en el que el mismo autor se explicaba cuáles eran sus recursos o cómo lo utilizaba él. Esto lo he seleccionado para que veáis cómo, volviendo al diseño, pues que seguimos hablando del diseño de las páginas de cómic, cómo el tamaño y la disposición, sobre todo el tamaño relativo de la viñeta en relación a las otras, a las que van acompañadas, influye en el ritmo de lectura y por tanto en la percepción de tiempo. Ahora vamos a hablar del tiempo, que es fundamental en el tema del diseño, en la percepción del tiempo que tiene el lector a la hora de leer esa historieta. Fijaos cómo la primera tira, pues quitando la primera viñeta, las demás son muy estrechas, en el que además se repite el plano, ¿no? Vemos al personaje gesticulando, ¿no? Que está nervioso. Bueno, ahora sería un poco largo de contar por qué, pero ha visto algo que le está poniendo nerviosito, ¿no? Y de repente dice, el ritmo es staccato, dice el propio Will Eisner en el margen, ¿no? Comentando su propia página muchos años después, porque este libro se publicó, bueno, he puesto de Spirit porque la página de Spirit del 49, pero bueno, el libro teórico es del año 85. Que hay edición en español, esto está sacado de ella, ¿no? Está en castellano. El ritmo es staccato, dice, seguido de una viñeta grande y alargada que da a entender un prolongado repiquetear del teléfono. No solo eso, aparte de que efectivamente en el contexto de esta página esa viñeta expresa más tiempo que la de arriba, pues hasta a todo el ancho de página, sobre todo, insisto, en relación a las anteriores, expresa otra cosa. Expresa en el propio ya dibujo dentro de ese diseño de la viñeta, pues vemos al personaje muy pequeñito, el teléfono enorme, ¿no? Con esa onomatopeya sonando, ¿no? Con lo cual, claro, eso también tiene un efecto
que capta el lector, ¿no?